Continuando con el desarrollo del programa 2020 de la asignatura Mejoramiento Genético 1, vamos a abordar dentro de la segunda parte el concepto de mejora por hibridación referido a lo que se menciona en la unidad número 9. En la primera parte se vieron conceptos de mejora por hibridación 1, en la unidad 8, referidos particularmente a la heterosis, el uso de la endogamia y de la exogamia, en las líneas endocriadas, los métodos de obtención, los métodos de evaluación de líneas para definir los posibles cruzamientos a realizar, métodos de mejoramiento, de identificación y multiplicación de las líneas. En esta segunda parte vamos a referirnos a las variedades híbridas, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de híbridos, que existen diferencias entre los distintos tipos de híbridos, cómo podemos predecir el comportamiento de los mismos y de las generaciones avanzadas. También, en forma particular, un tipo de variedad híbrida que son las variedades sintéticas, teniendo en cuenta que poseen algunas ventajas particulares y que van a ser desarrolladas con un poquito más de detenimiento. Por último, para finalizar, conceptos de mejora poblacional, relacionados con la selección recurrente, qué tipo de material de partida y qué uso se le da a las poblaciones que resultan, qué tipo de selección recurrente se puede realizar y finalmente que en relación a al tipo de selección recurrente por aptitud combinatoria, cuáles son los más eficaces en función del grado de dominancia que tengan genética los caracteres. Para comenzar, vamos a recordar o vamos a mencionar que las variedades híbridas, en el caso de las alógamas, particularmente, teniendo en cuenta que estas plantas, las que pertenecen a las especies alógamas, son heterocigotas, tienen o requieren, para que la productividad sea satisfactoria, que mantener la heterocigosis durante el programa de mejora, o bien esa heterocigosis tiene que ser restablecida al final. En el caso de un híbrido, esta condición se satisface al cruzar dos líneas endocriadas para la obtención del material comercial. Ese material comercial tiene básicamente tres características muy importantes que le dan un valor destacado, que en principio son la productividad. Esa productividad tiene como base el concepto de heterosis, es decir, ¿cuándo vamos a tener un material más productivo? Cuando más heterótico sea. ¿Cuándo va a ser más heterótico o mayor la heterosis en el cruzamiento? Bueno, para eso hemos desarrollado en la primera parte de la clase los conceptos que tienen que ver con las bases de la heterosis, cuándo hay mayor heterosis en cuanto a mayor distancia genética existe entre los materiales que se cruzan. En este grupo, en este campo, es importante considerar los cruzamientos según los grupos heteróticos que tienen estas líneas y tener en cuenta que no siempre vamos a hacer un cruzamiento y ese cruzamiento va a conducir a un material heterótico. Esa heterosis va a depender, como ya dijimos, de la distancia genética que tengan las líneas. Por otro lado, la uniformidad, teniendo en cuenta que un híbrido F1 obtenido del cruzamiento de dos líneas endocriadas restablece por completo la heterocigosis, y esa heterocigosis hace que, considerando que proviene de un cruzamiento de dos líneas endocriadas, permite obtener un material completamente uniforme, tan uniforme como las líneas mismas, las cuales son homocigotas. Acá es un concepto que es importante que no confundamos, porque por ahí se confunde homocigosis con homogeneidad o heterogeneidad. Son palabras que a veces, como en la terminología propia de la asignatura, pueden generar alguna confusión. Hay que tener claro que la uniformidad se puede observar o se observa particularmente tanto en una F1 totalmente heterocigota como en una línea endocriada totalmente homocigota. Otro concepto importante que tiene que ver con, o que se puede considerar como característica que da valor comercial a una variedad híbrida, es el comportamiento constante en el tiempo, dado que el mejorador o la empresa semillera que construye el híbrido todos los años
tiene la posibilidad de volver a construir el mismo material, dado que conoce quiénes son los parentales que constituyen ese cruzamiento. ¿Qué tipo de híbridos existen? Bueno, podemos mencionar unos cuantos. Como se figuran acá en la tabla, podemos ver que tenemos varios tipos de híbridos, y en general lo que uno cuando piensa en un material híbrido piensa en un maíz y en un híbrido simple. Por eso vamos en forma teórica, mencionar algún otro tipo de híbridos, teniendo en cuenta no solamente el concepto general, sino también qué tipo de cruzamientos están involucrados y qué utilidad tienen este tipo de materiales. Por ejemplo, un cruzamiento top-cross o un híbrido top-cross es aquel que se obtiene del cruzamiento de una línea por una variedad que tenga una base genética amplia. Este tipo de cruzamientos son muy importantes en el marco de un programa de mejoramiento. Cuando uno posee un set de líneas bastante grandes, supongamos 300, 400 líneas, 500 líneas, y tiene que definir qué par cruzar para hacer el mejor híbrido simple, es decir, obtener el segundo tipo de híbrido, es decir, saber cuál es la línea A y cuál es la línea B. Bueno, ¿cómo vamos a hacer si tenemos un set de 500 líneas? Supongamos, una empresa semillera o un programa de mejoramiento es posible que tenga 300, 200, 400 líneas. Entonces, una estrategia es utilizar un tipo de cruzamiento que es cada una de esas líneas por una variedad de base genética amplia. Esos son los tipos que se conocen como top cross y permiten conocer o estimar una aptitud combinatoria general, es decir, hacer una selección previa que posteriormente nos lleve a quedarnos con un número de línea más reducido para poder avanzar en el conocimiento de saber qué tipo o qué par de líneas cruzar para hacer el híbrido simple. El segundo tipo de híbridos que está mencionado justamente es un híbrido simple, el que se obtiene de una línea A por una línea B, por el cruzamiento de una línea A y una línea B. Posteriormente está mencionado el híbrido de tres líneas, el híbrido de modificado, simple modificado, en el cual también se cruzan dos líneas, la línea A y la línea B, pero en el caso de una de ellas, o las dos, puede ser la A, la B o ambas, pueden tener alguna modificación puntual que sea referida a alguna característica distintiva entre una y otra, pero regida por un solo gen, y eso hace que sean líneas hermanas o isolíneas. Por lo general este tipo de materiales se obtienen por una estrategia de retrocruzamiento, como ya se vio, y hace que este material no difiera del anterior, sino en el hecho de que uno de los parentales, por ejemplo la línea A, está constituido por un híbrido entre dos líneas hermanas. Otro tipo de híbridos es el híbrido de tres líneas, el que se obtiene del cruzamiento entre un híbrido entre la línea A y B, por ejemplo, con otra línea C. Uno siempre pone las letras A, B, C, D, pero bueno, pues es una forma simbólica de referirnos a las líneas. El híbrido doble es el que se constituye o se construye mediante el cruzamiento de dos híbridos simples, es decir, que en este tipo de material participan más genotipos, y eso va a dar una característica particular en referido a la productividad, a la estabilidad, a la uniformidad en relación a un híbrido simple. También están los híbridos múltiples. En este caso, los híbridos múltiples se obtienen o se producen mediante el cruzamiento de más de 6 o 8 líneas. Este tipo de materiales son muy poco utilizados comercialmente, pero tienen una ventaja que reside en la mayor variabilidad genética. Y eso puede llevar a que permita una amplitud en la adaptación y que las generaciones avanzadas de un híbrido múltiple puedan ser utilizadas como fuentes de nuevas líneas. También están los híbridos intervarietales. En este caso, los híbridos intervarietales pueden ser utilizados comercialmente. Es el que se obtiene del cruzamiento entre dos variedades. Después podemos mencionar también a las variedades sintéticas. En el caso de las variedades sintéticas es un tipo de híbrido, un tipo de material que se obtiene intercruzando varias líneas, al igual que las variedades compuestas,
reside la diferencia entre los dos, entre el grupo 8 y 9, que en el caso de la variedad sintética se guardan o se preservan los materiales que constituyen los parentales del híbrido y se puede resintetizar. En cambio, en las variedades compuestas, no. Este tipo de material tiene una importancia destacada referida a que el agricultor puede guardar la semilla y sembrar generaciones avanzadas sin que haya una disminución de productividad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, básicamente las variedades sintéticas son variedades estabilizadas que se producen por la combinación de varias líneas, las cuales han sido elegidas por su aptitud combinatoria general. Referido a la diferencia que uno puede observar entre los distintos tipos de híbridos y considerando los híbridos simples de 3 líneas y los híbridos dobles, esas características distintivas entre los distintos tipos de híbridos se refieren básicamente, como les adelanté en una diapositiva anterior, a la uniformidad fenotípica, a la productividad y a la estabilidad. Si tenemos en cuenta los dos primeros aspectos, es decir, la uniformidad fenotípica y la productividad dada por la heterosis, podemos considerar que un híbrido simple tiene mayor uniformidad y productividad en relación a un híbrido de 3 líneas y en relación a un híbrido doble. En cuanto a la estabilidad, lo cual uno lo puede estimar o visualizar, la estabilidad o inestabilidad está relacionado con la interacción fenotipo-ambiente. Un híbrido simple tiene menor estabilidad que un híbrido de 3 líneas y menor que un híbrido doble. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay una homeostasis poblacional dada porque las poblaciones heterogéneas tienen, en el caso de un híbrido doble, tenemos una cantidad de genotipos que participan mucho mayor que obviamente en un híbrido simple, y esto le da una capacidad de adaptación que se conoce como homeostasis poblacional que no tiene un híbrido simple. La homeostasis poblacional es una propiedad de las poblaciones heterogéneas, mientras que la homeostasis individual puede estar presente tanto en poblaciones homogéneas como en poblaciones heterogéneas. ¿Cómo se predice el comportamiento de los híbridos? Bueno, como dijimos en un principio, si uno tiene un número de líneas muy grande, tiene que tener alguna estrategia para llegar a tener un número reducido de líneas que permita, por ejemplo, llegar a hacer un cruzamiento o una prueba de cruzamiento dialélico para tener la definición última de cuál es el par de líneas a cruzar. Si uno quiere construir un híbrido simple y quiere estimar la aptitud combinatoria general y la aptitud combinatoria específica, esto ya lo han visto en la primera parte de la clase, estima la aptitud combinatoria general, por ejemplo, de la línea A, teniendo en cuenta todos los cruzamientos de los cuales interviene la línea A, por ejemplo, con la B, la A con la C, la A con la D y la A con la E, o puede estimar la aptitud combinatoria específica considerando un cruzamiento en particular. Por lo tanto, de esa manera podemos estimar la capacidad que tiene cada una de las líneas para combinarse en forma general o amplia con el resto de las líneas del cruzamiento dialélico, o puede llegar a estimar la capacidad particular, específica, distintiva que tiene para combinar con una línea en particular y definir cuál es el potencial híbrido simple más productivo, o también podemos estimar, vamos a ver ahora, cuando queremos hacer un híbrido de 3 líneas o un híbrido de doble, cuáles son las líneas que deben intervenir en el cruzamiento. ¿Cómo se predice el comportamiento entonces de un híbrido doble o de 3 líneas? En este caso, es mucho más difícil hacer todos los cruzamientos dobles posibles o todos los de 3 líneas posibles, porque tenemos muchas líneas y eso sería un trabajo más grande, más complicado, pero existen algunos tipos de métodos que se fueron probando y se llegó a la conclusión que podíamos estimar de una manera bastante precisa
cuál era el rendimiento de un híbrido doble o de un híbrido de 3 líneas en base a los datos que se generan en un ensayo de una prueba dialélica o de evaluación de un cruzamiento dialélico, en base a el rendimiento de todos los híbridos simples no parentales que participan en el cruzamiento. Entonces supongamos un ejemplo, como en el caso del híbrido doble, que es AB y CD, se tiene en cuenta el promedio de los fenotipos no parentales, es decir, el AC, el AD, el BC y el BD. Entonces el promedio del rendimiento de los híbridos no parentales permite o estima cuál va a ser el rendimiento del híbrido doble entre AB y CD. En el caso de un híbrido de 3 líneas también se utiliza este mismo tipo de estimador, es decir, ver cuál es el rendimiento que tuvo en el ensayo que vimos anteriormente, en la prueba dialélica, en los híbridos simples no parentales que van a participar en el cruzamiento para hacer el híbrido de 3 líneas. En este caso va a ser AC y BC. Actualmente existen otros métodos para tener o proveer una predicción más eficiente sobre las respuestas de los genotipos, que básicamente es utilizar la mejor predicción insesgada. Cuando uno siembra un híbrido, y esto es algo que a nivel de productor se tiene la consideración de evaluar que cuando se siembra un híbrido, sobre todo un híbrido simple, la reducción del rendimiento puede llegar a ser algo significativamente importante. Entonces, bueno, desde nuestra disciplina tenemos que entender por qué sucede eso. Ustedes vieron con anterioridad un concepto en genética poblacional, vieron las genealogías y entendieron o se entiende que la descendencia de un híbrido simple va a ser la mitad heterocigota y la mitad homocigota. Ese concepto, teniendo en cuenta la genealogía, uno puede establecer a través del coeficiente de endogamia que la descendencia de un híbrido simple va a reducir en un 50% su heterosis. Si esa heterosis disminuye en un 50%, dado que el coeficiente de endogamia tiene en cuenta ese valor, uno puede estimar tanto para un híbrido simple o un híbrido de 3 líneas o un híbrido doble, cuánto va a ser la disminución del rendimiento que va a tener el material. No quiere decir que no se puedan utilizar. Uno, si quiere utilizar generaciones avanzadas, por ejemplo, que fuera un maíz para producir forraje, no habría problema. El problema más grave va a ser en la producción de grano o del rendimiento particular para el cual en general se ha sembrado el genotipo. Este tipo de cálculos, ya lo vieron en una clase anterior, tiene en cuenta las genealogías, teniendo en cuenta que el antecesor común, en este caso si se cruzan dos plantas provenientes de la descendencia de un híbrido simple, es decir, esta F2, ¿cuál va a ser el coeficiente de endogamia que tiene esta F2? Ustedes habían visto una fórmula en la cual se tiene en cuenta el antecesor común y el coeficiente de endogamia del antecesor común. Ustedes habían visto un ejemplo, que lo voy a buscar para no equivocarme, pero por acá lo tengo, en otra presentación habían visto que calculaban el coeficiente de endogamia, es el caso, el ejemplo 2 que ustedes vieron en la guía de genealogía, calculaban el coeficiente de endogamia de la descendencia proveniente del cruzamiento entre hermanos completos. Bueno, sería el equivalente a lo que estamos viendo acá, pero con una diferencia. La diferencia es que acá A y B, que son las dos líneas endocriadas que generaron este híbrido, tienen un coeficiente de endogamia de 1. Por eso se modifica el valor. Ustedes en el ejemplo acá tenían un valor de 0,25, pero bueno, acá como le estamos sumando 1, en el caso ese ustedes sumaban 0 porque no conocían, asumían que no eran endogámicas. En este caso pasa a ser 0,5.
Bueno, de la misma manera ustedes podrían hacer el cálculo para el coeficiente de endogamia de la descendencia de un híbrido de 3 líneas, teniendo en cuenta que acá el coeficiente de endogamia de A, de B y de C, A, de B y de C también van a ser 1, porque son líneas endocriadas, y que la heterosis va en este caso, según el coeficiente de endogamia que se estime, va a hacer que disminuya un 37,5%. Lo mismo se podría explicar teniendo en cuenta la descendencia de un híbrido doble. Referido a las variedades sintéticas, que dijimos que no son más que un tipo de variedades híbridas, podemos mencionar que este tipo de materiales tienen una importancia bastante notable dentro del conjunto de lo que estamos hablando, y es que se obtienen por el intercruzamiento entre un número de genotipos seleccionados en base a la aptitud combinatoria general, que después de su síntesis se mantienen por polinización abierta, lo que hace que se genere o se restablezca por panmixia según la ley de Hardy-Weinberg, el equilibrio de las frecuencias alélicas y genotípicas se alcanza en una sola generación de panmixia, y por lo tanto, en las generaciones que el productor va a cosechar y puede resembrar, no hay una disminución del vigor, y por ello es que se puede resembrar la semilla. Puede suceder que en este caso, por lo general se aplica a especies forrajeras, como por ejemplo la alfalfa, la festuca. También se pueden hacer sintéticas en maíz, no son utilizadas comercialmente. Puede suceder, por ejemplo, en el caso de forrajeras, que el apareamiento fenotípico sea positivo debido a cuestiones biológicas, por preferencia de los insectos polinizadores o diferencias en la floración o alguna otra característica, haga que se puedan llegar a producir algunos cambios en las frecuencias alélicas y que pueda llegar a ser requerida una resíntesis del material. Eso es lo que se puede hacer en una variedad sintética y no en una variedad compuesta, porque el material no se conserva. ¿Qué tipo de progenitores pueden estar siendo utilizados para construir una variedad sintética? Pueden ser líneas endocriadas, pueden ser clones o pueden ser algún otro tipo de poblaciones. Como dijimos, las generaciones siguientes a la F2, es decir, lo que se conoce como sintética 3 o sintética 4, no hay cambios en las frecuencias alélicas, no hay disminución del vigor, y eso es lo que hace llamativo o importante para el productor, que no tenga necesidad de volver a comprar la semilla, sino que la puede reutilizar sin perjuicios en el rendimiento. ¿Cómo se construye o en base a qué se considera la obtención o definir cuál es la mejor sintética? Es decir, ¿cómo vamos a definir qué material se le va a entregar al productor? Al productor se le entrega una F2, o sea, lo que se conoce como SIN2. ¿Cómo podemos estimar el rendimiento de una F2? Bueno, esa predicción del comportamiento de la F2 se hace en base al comportamiento de la F1 y de los parentales, y en base a el N. Es decir, acá tenemos varios factores que influyen en forma directa o indirecta en el mejor comportamiento de la variedad. Bueno, en este esquema, antes de mencionar este esquema, voy a retomar recién cuando vimos la parte de variedades híbridas y vimos los híbridos simples. Me faltó mencionar que es algo importante de destacar, es que los híbridos simples tienen una patente interna que no se encuentra en ningún otro tipo de material. Eso hace que el productor necesite o requiera, para poder tener todos los años el mismo rendimiento, volver a comprar la semilla.
Entonces, esa característica que está dada por la combinación justa entre dos líneas y que solo es información conocida por quien fabrica la semilla, es lo que hace que el productor necesite, dado las condiciones, sobre todo en el caso de un híbrido simple, de reducción de rendimiento, hace que uno tenga o esté obligado o necesite, requiere volver a comprar la semilla todos los años. Eso es lo que se conoce como patente interna del material. Bueno, en este esquemita que tenemos acá vamos a explicar o a visualizar cómo se obtiene una variedad sintética a partir de una población original en la cual se selecciona, dice que una variedad sintética se obtiene, como dijimos, por el intercruzamiento entre parentales que son elegidos en base a ¿qué? En base a pruebas de aptitud combinatoria general. Esas pruebas de aptitud combinatoria general permiten establecer qué conjunto de líneas van a ser las adecuadas para conformar este genotipo que se le va a proporcionar al productor, que es la SIN2. ¿Qué diferencia hay con el caso de la variedad obtenida por selección masal? En una variedad en este tipo de variedades sintéticas se realiza un cruzamiento que se conoce como policruzamiento y que básicamente es que existe la situación particular donde cada genotipo recibe el polen de todos los demás que constituyen el pool de cruzamiento en forma equilibrada. Si ustedes se fijan en esta fórmula que tenemos acá en cuanto a la predicción del rendimiento, podemos llegar a considerar algunos aspectos en relación a qué es lo que importa para que de qué manera podemos tener mayor vigor en una variedad sintética, y básicamente es cuando la diferencia que existe entre el promedio de los parentales y el promedio de la población de la F1 o del híbrido que se genera sea menor, cuando el N sea mayor y cuando el promedio de los híbridos que se generan en esa prueba de policruzamiento sea el mayor posible, ¿verdad? Entonces, hay una serie de conceptos referidos al N que, bueno, según la especie, por ejemplo el maíz, el N que se considera adecuado no debe superar a 6. En el caso de alfalfa, ya les voy a explicar, un especialista que trabaja en mejoramiento genético de alfalfa, que usan hasta 70 genotipos como valor adecuado en el N para generar la sintética. El aumento en el número de líneas después de un cierto número no compensa el aumento en la diferencia entre el promedio de todas las F1 y el promedio de los parentales, generalmente debido a que las líneas que se incluyen ya no tienen vigor, es decir, es muy difícil tener una cantidad de líneas muy altas con suficiente vigor como para que esto sea efectivo. Es decir, que el N llega a un punto donde se ve la posibilidad trunca de que no podamos avanzar en que incrementemos el N y que tengamos cada vez más vigor o mayor productividad en la sintética. Las características que referimos recién hace que uno pueda establecer que el mayor rendimiento de una variedad sintética sea obtenido cuando se aumenta el número de líneas, teniendo en cuenta esa salvedad de que es muy difícil tener una cantidad de líneas suficientemente altas que además sean suficientemente vigorosas, que ese rendimiento de la sintética se incrementa cuando el rendimiento de la F1, esa F1 que se establece a través de una prueba de aptitud combinatoria general, que dijimos que era
un policruzamiento, un ensayo de policruzamiento, y cuando aumenta el rendimiento medio de los progenitores. Es lo que dijimos, si el N es más grande, también puede suceder que estos progenitores no tengan el suficiente valor productivo como para establecer una mayor productividad en la variedad sintética. Repasando este gráfico, tenemos entonces una población original donde se seleccionan algunos genotipos. Ellos se van a llevar a una prueba o a un ensayo de policruzamiento. De este ensayo de policruzamiento vamos a establecer una prueba de aptitud combinatoria general, es decir, vamos a establecer cuáles son las líneas que se combinan mejor, en forma amplia, con el resto, y con este grupo de genotipos que en base a esta prueba vamos a establecer cuáles son los más adecuados para intercruzar y hacer o constituir la población parental de la F1, que posteriormente se permite una generación de panmixia que haga que se genere la SIN2 y esa SIN2 o F2 sea la que posteriormente se le va a entregar a los productores. ¿Qué ventajas tienen las variedades sintéticas? Bueno, ya adelantamos que el agricultor las puede resembrar, que no hay pérdida de productividad, que no son necesarios cruzamientos anuales para su producción, que utiliza la heterosis en aquellas especies alógamas cuya estructura floral hace difícil el control de la polinización, como dijimos, mencionamos a forrajeras como la alfalfa o la festuca, que tienen un gran valor como reservorio de variabilidad genética y que son útiles en zonas marginales porque obviamente al tener una constitución genética un poco más amplia tiene mayor posibilidad de... Referido a la mejora poblacional, podemos abordar el siguiente concepto, que es el de selección recurrente. Bueno, ¿por qué surge este nuevo concepto? Básicamente cuando se determinó que las pruebas precoces de líneas endocriadas eran muy efectivas para identificar genotipos superiores, también se vio que el proceso de autofecundación limitaba la posibilidad de explorar mayor número de recombinaciones. Es decir, la autofecundación podía llegar a tener alguna incidencia poco positiva en cuanto a generar o tener la posibilidad de conseguir un gran número de buenas líneas recombinantes o líneas recombinantes con buenas características. ¿De qué iba a depender esa efectividad? Bueno, básicamente la cantidad o la proporción de líneas superiores que se pueden llegar a obtener a partir de una población va a depender de las frecuencias de alelos favorables que existan en esa población. Y también, obviamente, de que la selección permita aumentar esa frecuencia, ¿no? Entonces, va a depender de la frecuencia que tengan y de la posibilidad de incrementar durante el proceso de endocría esa frecuencia. Por lo tanto, una alternativa que surge ante la necesidad de cumplir o satisfacer con algunos objetivos, como era evitar la homocigosis casi inmediata que se produce por autofecundación, darle mayor oportunidad al proceso selectivo, fue que se genera o se implementa un procedimiento que incluye 3 etapas básicamente. Por un lado la selección, por otro lado la autofecundación y en tercer punto, o por último, el intercruzamiento entre todas las combinaciones o polinización abierta. ¿Para qué se hacen estas 3 etapas? Bueno, la selección permite aumentar la frecuencia de los alelos favorables. Obviamente se van a elegir un conjunto de genotipos que tengan algunas características que son las deseadas y se van a dejar o se van a descartar otro conjunto de genotipos que no las reúnan o que no tengan lo que el mejorador considera conveniente. Entonces, la selección permite aumentar la frecuencia de alelos favorables. Posteriormente, la autofecundación hace que se fijen esos alelos y la posibilidad de hacer intercruzamientos entre todas esas combinaciones ya seleccionadas y autofecundadas
hace que uno pueda mantener o que el mejorador pueda implementar el esquema de mantener variabilidad genética mediante recombinación. Este proceso se lleva en forma cíclica, por eso se consideran que se hacen ciclos de selección o se hace selección recurrente, y que lleva a que en cada ciclo se pongan en marcha o se pongan en acción estos tres pasos, es decir, la selección, la autofecundación y el cruzamiento entre todas las combinaciones. Existen básicamente 4 tipos de selección. La más sencilla es la selección recurrente fenotípica o selección recurrente simple, y después tenemos otros esquemas como son la selección recurrente por aptitud combinatoria general, la selección recurrente por aptitud combinatoria específica y la selección recurrente recíproca. Ahora vamos a ver en detenimiento cada uno de estos tipos. ¿Qué diferencia existe básicamente entre la selección recurrente y la selección masal? Bueno, que mediante la autofecundación, en el caso de la selección recurrente, se controla el progenitor masculino y femenino, logrando duplicar el progreso genético en cuanto al mejoramiento, ¿no? Al avance. En la selección recurrente por aptitud combinatoria, los progenitores se seleccionan, además, mediante la comparación de la descendencia, es decir, se eligen en base a las posibilidades que tienen o las aptitudes combinatorias que tienen estos progenitores. Esas serían las dos grandes diferencias que se pueden observar entre la selección masal y la selección recurrente. Ejemplificando cada uno de los 4 tipos que vimos en la diapositiva anterior, en esta, vamos a ver unos esquemas donde podemos visualizar de qué manera se lleva a cabo el proceso de selección recurrente. Como dijimos, son ciclos que se llevan a cabo en forma sucesiva. El primer ciclo, el ciclo de selección original, a partir de una población, obviamente como estamos pensando que es una población heterogénea con genotipos heterocigotas, lo que se lleva a cabo en esa población es una selección de un cierto número de plantas, las cuales se autofecundan y van a generar un segundo bloque en el segundo año, un bloque de entrecruzamiento, o sea, se van a intercruzar solo aquellas plantas que fueron elegidas y autofecundadas. En este caso, la semilla que se colecta de este bloque de entrecruzamiento va a ser la semilla que constituye el material para ser utilizado en el tercer año, es decir, es semilla procedente del entrecruzamiento de plantas que fueron seleccionadas y autofecundadas en el primer año. Así comienza el primer ciclo de selección recurrente en el tercer año, donde esa semilla va a tener un proceso de selección y de autofecundación para generar nuevamente un bloque de entrecruzamiento. En este esquema, básicamente, que se va a repetir en forma cíclica, uno permite o visualiza lo que mencionamos en la primera diapositiva, que es llevar a cabo el proceso de selección, autofecundación e intercruzamiento en todas las combinaciones o de manera de polinización abierta, para mantener la variabilidad mediante la recombinación. También tenemos el otro esquema, el de selección recurrente por aptitud combinatoria, la cual puede variar en cuanto a, según sea el téster que se utiliza, si este téster es de base genética amplia, como puede ser una F2, o si es un material como una F1, es decir, un material con base genética estrecha, muy reducida. La cuestión es que podemos estar haciendo o selección recurrente por aptitud combinatoria general, en el primer caso mencionado, o selección recurrente por aptitud combinatoria específica en el segundo caso mencionado. Es decir, cuando se utiliza, por ejemplo, una F2, sería una selección recurrente por aptitud combinatoria general, y cuando se utilice una F1,
sería lo que se conoce como selección recurrente por aptitud combinatoria específica. En este caso, el ciclo original del procedimiento, lo que se lleva a cabo es la selección, de la misma manera que hemos estado viendo en el esquema anterior, la selección y autofecundación, pero al mismo tiempo se hacen cruzamientos por ese téster o probador que tiene una base genética, como dijimos, amplia o reducida, para posteriormente hacer al año siguiente o en la generación siguiente, depende si se trabaja con invernáculos, puede no necesariamente ser otro año, sino en el mismo año en otra generación, un ensayo para evaluar la descendencia, y en base a ello se van a elegir del conjunto de genotipos que fueron elegidos en el primer año y autofecundados, van a pasar al tercer año a un bloque de entrecruzamientos solo aquellos que hayan mostrado una buena aptitud combinatoria con el tester que se haya utilizado. De esa manera, el primer ciclo comienza el cuarto año con el material proveniente del bloque de entrecruzamiento, y en este momento, en esta situación, se vuelve a repetir el ciclo, generando el proceso de selección, autofecundación y cruzamiento con un tester. Posteriormente se evalúa la descendencia y así se avanza en forma de ciclos en forma cíclica. Otra estrategia es usar o implementar la selección recurrente recíproca, la cual permite evaluar simultáneamente ambas aptitudes combinatorias, la general y la específica. Y lo que uno lleva a cabo es el mejoramiento simultáneo de dos poblaciones, donde cada una de ellas va a ser el téster o el probador de la otra. Para ello, lo que se hace en el primer año es elegir, seleccionar y cruzar algunas plantas de la población A con algunas plantas de la población B, y al mismo tiempo elegir, seleccionar y cruzar esas plantas con algunas plantas en la población B con algunas de la población A. De esa manera, en el segundo ciclo, lo que uno hace o el mejorador va a hacer es un ensayo a campo o comparativo para evaluar la descendencia de esos cruzamientos entre genotipos o plantas que provienen de la población A para con la población B y de la población B para con la población A, y estos ensayos se van a hacer o se van a generar en forma independiente, es decir, esas dos poblaciones originales no deben estar relacionadas genéticamente, tienen que ser dos poblaciones diferentes. A partir de ese ensayo de la descendencia, o ese ensayo de la descendencia va a permitir tomar la decisión de qué plantas, de cuáles plantas que habían sido elegidas y seleccionadas van a continuar al tercer año para hacer un bloque de entrecruzamiento para cada una de las poblaciones en forma independiente. De esa forma se genera una semilla que ya en este caso va a ser el material que va a cumplir con esa condición que habíamos mencionado al principio de elegir los alelos favorables, fijarlos y volver a generar un paquete de variabilidad que va a ser el conveniente para poder avanzar en el programa de mejora. A partir de allí, a partir de ese ciclo, comienza en el cuarto año un segundo ciclo de selección, donde se va a repetir lo que se hizo el primer año. El material de partida para realizar una selección recurrente puede ser una variedad de polinización libre, puede ser una variedad sintética, también la descendencia de cruzamientos entre líneas, o bien puede ser un híbrido doble o también un híbrido simple. Si queremos considerar o comparar los tres métodos de selección recurrente para aptitud combinatoria, podemos considerar tres niveles de dominancia. De ese modo podemos establecer cuánto más eficaz o eficiente es un método respecto a otro en base o considerando ese nivel de dominancia. Supongamos dominancia parcial, dominancia completa o sobredominancia. Hay estudios que indican o concluyen
que si la dominancia es incompleta, la selección recurrente por aptitud combinatoria general y la selección recurrente recíproca son aproximadamente semejantes y superan o son más eficientes que el método o la selección recurrente por aptitud combinatoria específica. Si la dominancia es completa, los tres métodos son igualmente eficaces y si hay sobredominancia, la selección recurrente por aptitud combinatoria específica y la selección recurrente recíproca son iguales entre sí y superiores a la selección recurrente por aptitud combinatoria general. ¿Qué utilidad tienen estas poblaciones mejoradas? Bueno, pueden ser utilizadas para la producción de líneas endocriadas, las cuales después son el insumo necesario para la creación o la construcción de híbridos o de variedades sintéticas, también como variedades de polinización abierta y en cruzamientos para obtener líneas puras, híbridos y poblaciones. Vamos a realizar o vamos a visualizar algunos ejercicios teniendo en cuenta el rendimiento en kilos por hectárea de líneas de híbridos simples en maíz. Lo que se pide o lo que se va a mostrar es el cálculo de la aptitud combinatoria promedio de las líneas, el cálculo del rendimiento esperado de uno de los híbridos dobles posibles, el cálculo del rendimiento esperado de uno de los híbridos de 3 líneas posibles y el cálculo del rendimiento de una sintética de 4 líneas, teniendo en cuenta las líneas que están mostradas en el gráfico, la línea A, la línea B, la línea C y la línea D, en un ensayo de un cruceamiento de apares, y que a partir de estos datos podemos estimar lo que se está pidiendo en el ejercicio, ¿no? Los 4 ítems. En el primer caso, la aptitud combinatoria promedio de las líneas pueden ser estimadas para cada una de las líneas en base a el promedio que tienen considerando todas las combinaciones posibles. Es decir, la línea A tiene una aptitud combinatoria general de 3.967, teniendo en cuenta que este dato proviene de considerar los valores obtenidos en las combinaciones de la línea A con la B, la línea A con la C y la línea A con la D. Ese promedio entre los 3 híbridos posibles que se pueden generar con la línea A, teniendo en cuenta las otras 3 líneas, estima el valor de aptitud combinatoria general de la línea A. Del mismo modo, podemos visualizar que para la línea B se puede hacer el cálculo teniendo en cuenta todas las posibilidades en las cuales la línea B está participando, en el cruzamiento con la línea A, en el cruzamiento con la línea C y en el cruzamiento con la línea D. Para la línea C podemos estimar, teniendo en cuenta el cruzamiento con la línea A, con la línea B y la línea D, cuál es el promedio o la aptitud combinatoria general que se podría considerar teniendo en cuenta el promedio de todos sus híbridos simples posibles de ser obtenidos. Lo mismo para la línea D, en el cual acá consideramos con el cruzamiento de la línea D con la línea A, con la línea B y con la línea C. Entonces los promedios de los híbridos simples en los cuales participa la línea A, considerados el promedio de esos materiales, de esos valores, nos da la aptitud combinatoria general que tiene la línea D en un cruzamiento con cualquiera de las demás. Si vemos estos números, podemos observar que la aptitud combinatoria general más alta la va a tener la línea C. Es decir, el dato que proviene de los cruzamientos de A con C, de B con C y de D con C. Para calcular el rendimiento esperado de uno de los híbridos dobles posibles, por ejemplo, podría ser el híbrido doble obtenido del cruzamiento entre el híbrido simple AD con el híbrido simple BC. Habíamos dicho que se podía estimar perfectamente
el valor esperado que podía tener ese híbrido doble en cuanto a rendimiento, teniendo en cuenta el valor de todos los híbridos simples no parentales que participaran en el cruzamiento. En este caso es A con B, A con C, D con B y D con C. Esos valores, que en este caso están indicados con un círculo rojo, o sea, 4.300, 4.600, 3.500 y 5.200, ese promedio entre los híbridos simples no parentales permite estimar el rendimiento del híbrido doble, el posible rendimiento del híbrido doble. Del mismo modo lo podemos ver en un híbrido de 3 líneas, considerando, por ejemplo, el híbrido de 3 líneas obtenidos entre el híbrido simple AB y la línea C. Lo que podemos observar que estos valores, 4.600, que es el valor del híbrido simple no parental, y 3.400, ese promedio nos estaría estimando cuál sería el rendimiento del híbrido de 3 líneas entre estos fenotipos. Pensando o analizando la posibilidad de generar una sintética con estas 4 líneas y utilizando la fórmula que habíamos visto anteriormente, la sintética o la SIN2, que es el material que se obtiene para proveer al productor, tiene en cuenta el rendimiento de los híbridos obtenidos a través de una prueba de policruzamiento. En la fórmula participa no solo el promedio de los híbridos, sino el promedio de los parentales que intervienen en la sintética y el N. En este caso el N sería 4. El promedio de los parentales se va a obtener en la diagonal de esta tabla y el promedio de los híbridos es el que corresponde al resto de los valores observados. Si uno hace estas cuentas o estos cálculos, el promedio de los híbridos, podemos ver 4.300, 4.600, 3.000, 3.400, 3.500, 5.200. Ese valor dividido 6 nos da el valor de la SIN 1 o de la F1. En el caso de la SIN 0, que son los parentales o la SIN 0 van a tener un promedio general de 1040, 940, 820, 1200 dividido 4, porque son 4 líneas, o sea, ese es el N, y aplicando la fórmula general de utilizando esos datos, 4.000 menos 4.000 menos 1.000 dividido 4, nos da que el promedio de la sintética que se podría obtener con estas 4 líneas sería de 3.250. Bueno, muchas gracias. Damos por finalizado la clase correspondiente tanto a la unidad 8 como a la unidad 9.